Shalom, shalom, queridos amigos, bienvenidos un día más a Israel a Diario. Hoy es miércoles 25 de junio, 29 de Sivan en el calendario hebreo. Llevamos 628 días de guerra, todavía hay 50 rehenes allí en la Franja de Gaza. Y aquí estoy en mi espacio habitual de trabajo otra vez, gracias al cese de fuego entre Israel e Irán. Hace unas horas nos comunicaron que se reabren las escuelas, los comercios, el aeropuerto, que la vida vuelve a su cauce casi normal, porque de todos modos seguimos en guerra. La sensación de alivio por este cese de fuego nos duró muy poco. El día de ayer, como recordarán, comenzó con la tragedia del impacto directo de un misil en la ciudad de Beersheba, con 4 víctimas, y terminó con una noticia que se permitió dar a conocer en la mañana de hoy. Y cuando digo se permitió dar a conocer, ustedes lamentablemente ya saben de qué estoy hablando. 7 soldados israelíes cayeron ayer durante combates en el sur de la Franja de Gaza por el estallido de un artefacto explosivo en el vehículo blindado en el que viajaban. 6 de ellos son, y los voy a mencionar de izquierda a derecha, teniente Matan Shai Yashinovsky, de 21 años de edad, de Kfar Yona; sargento Ronel Ben Moshe, de 20, de Rehovot; sargento Niv Radia, también de 20 años, de Eliakim; sargento Ronen Shapiro, de 19 años de edad, de Mazkeret Batia; sargento Shahar Manoav, de 21 años, de Ashkelon; sargento Maayan Baruch Perlstein, de 20 años, de Eshar. Después, con una diferencia de un par de horas, se dio a conocer el nombre del 7º soldado caído. Allí lo vemos, sargento Alon Davidov, de 21 años, de Kiryat Yam. Todos pertenecían al batallón 605 de Ingeniería de Combate. Según la investigación inicial de las Fuerzas de Defensa de Israel, un terrorista palestino colocó una bomba en el vehículo blindado de combate Puma mientras los soldados combatían en Khan Yunis. La explosión incendió el blindado y los esfuerzos por extinguirlo resultaron completamente infructuosos, tanto que el vehículo debió ser trasladado hacia dentro de territorio israelí mientras los soldados todavía estaban adentro, y los trabajos de extinción continuaron, llevaron mucho tiempo y ninguno de los soldados pudo ser rescatado con vida. Según explicaron en Galei Tzahal, la radio del ejército de Israel, este tipo de incidentes ha sido bastante frecuentes en la lucha contra terroristas. El hecho de que intenten y a veces logren adosar explosivos a los blindados, a los tanques. Estos soldados iban en un blindado bastante viejo. Los nuevos están hechos con un material que no permite que se pueda adosar nada al exterior del vehículo, pero todavía no hay suficientes, no todos los que el ejército necesita. Además, en Tzahal, las Fuerzas de Defensa de Israel, se investiga cómo pudo el terrorista adosar un explosivo al blindado, siendo que normalmente hay efectivos encargados de vigilar, o sea, quienes van avanzando no están solos, tienen más soldados en la retaguardia. Y en este caso, peor aún, porque siempre según el informe de Galei Tzahal, el terrorista no colocó el explosivo al costado del vehículo, sino que trepó y lo puso arriba, en la parte de arriba del blindado. En otro incidente en la zona de Khan Yunis, 2 soldados del batallón 605, también de ingeniería militar, resultaron heridos, uno de gravedad y otro con lesiones leves, por disparos de misiles antitanque. Varios expertos dijeron en los últimos días, y hoy lo mencionaron también en este informe de Galei Tzahal, que mientras duró la guerra de los 12 días con Irán,
Los combates en la Franja de Gaza se intensificaron. Al principio de esta operación en la Franja de Gaza, que Israel denominó Merkavot Gidon, o sea, cuando los soldados de Tzal volvieron a los combates después del cese de fuego, pudieron avanzar casi sin interrupciones y los testimonios decían que no veían terroristas y que en todo caso los terroristas se escapaban. Pero a partir del comienzo de la guerra con Irán, las cosas cambiaron. Por ejemplo, ya no escuchaban el zumbido de los drones israelíes que vigilan todo el tiempo y acompañan a los soldados en el terreno, y por eso se atrevían más a salir de los túneles, a acercarse a los lugares donde están los soldados, disparar, tratar de colocar explosivos y otro tipo de tácticas de ataque. Vamos a hablar ahora sí del cese de fuego con Irán y de cómo lo reflejan hoy los diarios y otros medios aquí en Israel. Lo que vemos son las tapas de dos diarios que hoy traen algo muy interesante. El de la izquierda es Yediot Aharonot, allí donde vemos dos pilotos de la Fuerza Aérea Israelí caminando de espaldas tras regresar de un ataque en Irán. El titular dice: terminó y se completó. Tam beushlam. Del otro lado vemos el diario Ma'ariv, que también muestra a dos pilotos israelíes después de finalizar una misión en Irán y titula terminó y no se completó. Tam veló nishlam. Yediot, que dice que la misión sí se cumplió, agrega en la bajada: la guerra de los 12 días finalizó con la derrota de Irán y la eliminación de la amenaza existencial que se cernía sobre Israel. Las fuerzas de defensa de Israel y el Mossad mostraron capacidades casi irreales y también la alianza con Washington probó su eficacia. Pero el gobierno de los ayatolás todavía sigue en pie y no abandonó su aspiración de tener una bomba nuclear. Ayer, Defensa Civil anunció la vuelta a la normalidad, agrega el diario, y cita al primer ministro Netanyahu, que dijo que logramos un triunfo histórico. Ahora vamos a ver qué nos dice Ma'ariv, que, como dijimos, asegura en el título que la misión no se completó, y en la bajada señala: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio por terminada la guerra de los 12 días con un anuncio en las redes sociales y declaró, abro comillas, Irán nunca tendrá un programa nuclear. 2 horas después del comienzo del cese de fuego, Irán disparó un misil al norte de Israel. Trump ordenó a Israel traer de vuelta los aviones. Después de ese misil, Israel iba a contraatacar, los aviones ya estaban en camino. Trump se enojó muchísimo, tanto con Irán como con Israel, porque no se respetaba el cese de fuego en el que él había invertido tanto, incluido su prestigio, y algo por lo que había recibido no pocas críticas. Incluso utilizó un lenguaje muy poco común, yo diría que completamente excepcional para un presidente, y finalmente la Fuerza Aérea Israelí atacó un radar de Irán y los pilotos volvieron a casa. Ayer la Fuerza Aérea derribó 2 drones que se dirigían hacia Israel, al parecer desde Irán. Los drones fueron neutralizados fuera del espacio aéreo israelí. Israel prefirió no responder y solo neutralizar, justamente para volver a evitar el choque con el presidente de Estados Unidos. Vuelvo entonces a la primera plana del diario Ma'ariv, que dice que hay informes contradictorios sobre el nivel de impacto, o sea, cuánto daño sufrió realmente el programa nuclear de Irán. El primer ministro Netanyahu declaró: no queda nada del proyecto nuclear de Irán. A propósito del primer ministro Netanyahu, anoche dio una conferencia de prensa en la que dijo lo siguiente: הסרנו מעלינו שני איומים קיומיים מיידיים. איום ההשמדה בפצצות גרעין ואיום eliminamos ההשמדה dos ב-20,000 amenazas טילים existenciales בליסטיים. inmediatas.
Decía, eliminamos dos amenazas existenciales inmediatas, la amenaza de aniquilación por bombas nucleares y la amenaza de aniquilación por 20.000 misiles balísticos. Netanyahu dijo claramente que Israel volverá a atacar a Irán si el régimen actúa para restaurar su programa nuclear. En ese caso, dijo, actuaremos con la misma determinación y fuerza para frenar cada uno de esos intentos. אזרחי ישראל, אני מודה בשמכם לידידי הנשיא טראמפ ולארצות הברית על חלקם בהגנת ישראל ובהסרת איום הגרעין של איראן. ההצטרפות של ארצות הברית למערכה Ciudadanos de Israel, en nombre de todos ustedes, agradezco a mi amigo, el presidente Trump, y a Estados Unidos por su participación en la defensa de Israel y en la eliminación de la amenaza nuclear iraní. La participación de Estados Unidos en la campaña, tanto defensiva como ofensiva, es un acontecimiento histórico. Nunca antes había sucedido. Y debo decirles, Israel nunca ha tenido un mejor amigo en la Casa Blanca que el presidente Trump y le agradezco profundamente nuestra labor conjunta. עלינו להשלים את המערכה נגד הציר האיראני, להכריע את החמאס ולהביא לשחרור כל חטופינו, החיים והחללים כאחד. Debemos completar la campaña contra el eje iraní, derrotar a Hamás y lograr la liberación de todos los rehenes, los vivos y los fallecidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desmintió los informes y reiteró que los sitios nucleares de Irán quedaron completamente destruidos. Me refiero a los informes que decían lo contrario, por supuesto. En su red social Truth, Trump escribió que se trata de fake news que difunden medios como la cadena CNN y el diario The New York Times, que quieren quitarle valor a uno de los ataques más exitosos de la historia. Esos informes decían que los ataques de Israel y de Estados Unidos a las instalaciones nucleares de Irán apenas lograron retrasar el desarrollo del programa nuclear iraní en algunos meses. Y esto que vemos sucedió en la tarde de ayer, cuando ciudadanos iraníes se reunieron en la plaza Engelav de Teherán para celebrar lo que el régimen de la República Islámica anunció como el gran triunfo de Irán. Es más, en la televisión oficial iraní, cuando comunicaron el cese de fuego, dijeron que Trump les rogó que por favor dejaran de atacar ya a Israel, que no resistía más esos ataques. Por supuesto, en estas imágenes que estamos viendo, todos gritan abajo Israel, abajo Estados Unidos, entre otras consignas incluso peores y que ya conocemos. Y la gran pregunta que se plantea es, ¿y ahora qué? Con respecto a Irán, porque el cese de fuego se logró casi por imposición de Trump, pero ahora hay que ver cómo sigue adelante y todas las opiniones coinciden en que es frágil y con muchos sinónimos, pero todos en realidad quieren decir que este cese de fuego es débil. Por tanto, ¿qué podrá hacer Israel cuando detecte que los iraníes intentan nuevamente reactivar el programa nuclear o que vuelven a producir o adquirir misiles de largo alcance, de alta precisión, o cualquier otra medida o movimiento que implica una amenaza a Israel? Lo que es seguro es que el próximo acuerdo que Estados Unidos negocie con Irán ya no puede incluir solo el programa nuclear. Debe incluirlo, por supuesto, pero no puede de ninguna manera dejar afuera el programa de misiles balísticos y en general de armamento de Teherán y su nefasta influencia en Medio Oriente, las milicias armadas, el contrabando de armas, de dinero y demás, y todo lo que Irán ha estado haciendo durante décadas para lograr su objetivo, terminar con la existencia de Israel. Los logros de las fuerzas de defensa de Israel en estos 12 días son increíbles, inimaginables, como ya
lo ha dicho algún experto y lo hemos citado, pero también hubo un éxito sumamente importante en otro ámbito, el hecho de haber sumado a Donald Trump a la ofensiva contra el programa nuclear de Irán. Ahora Estados Unidos debe rápidamente, sin perder tiempo, volver a negociar un nuevo acuerdo con Irán en este momento en el que el régimen se encuentra en una situación de extrema debilidad y todavía no se recupera de lo que significaron estos últimos 12 días. E Israel debe volver a hacer el trabajo de convencer a Donald Trump. Así como lo hizo para atacar las instalaciones nucleares, ahora hay que convencerlo de que debe firmar con Irán un acuerdo que incluso para los ayatolás sea difícil de transgredir, de violar. Y de todos modos, Israel estará preparado para cuando en Irán intenten empezar de nuevo. Vamos a la siguiente imagen. Hay otro ¿y ahora qué? Que se plantea hoy. ¿Qué pasa a partir de ahora con la Franja de Gaza y sobre todo qué sucederá con los secuestrados? Hace un ratito nada más, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló de avances significativos. Witkoff está diciendo que hay un acuerdo que está muy cerca. El empresario estadounidense palestino y mediador enviado por Trump, Bishara Bachbach, se encuentra ya en Egipto y está en contacto con representantes de Hamás. Anoche dio una entrevista a un medio en El Cairo y dijo que se puede lograr un cese de fuego en Gaza, en la Franja de Gaza, en unos días, que no quedan muchos puntos de discordia, de desacuerdo entre Israel y Hamás y que tanto Trump como el enviado de Trump para Medio Oriente, Steve Witkoff, están completamente comprometidos a resolver este tema. Y que en Hamás, abro comillas, también comprenden la necesidad de llegar a un acuerdo. También el primer ministro de Qatar dijo que su país está intentando volver a poner en marcha negociaciones para liberar a los secuestrados. En Israel se dijo en las últimas horas que a cambio de ayudarnos con Irán, Donald Trump le exigió a Israel terminar con la guerra en la Franja de Gaza. Viene diciendo desde la campaña electoral que él es un presidente que le pone fin a las guerras. Desde el gobierno israelí desmintieron esto, dicen que Trump ya no está tan pendiente del tema y que quien está al frente de los esfuerzos en el tema de los rehenes es Witkoff. Israel presentó una propuesta que al parecer se acerca un poco más a lo que quería Hamás, pero según informó anoche Canal 12 de la televisión local, el primer ministro Netanyahu sigue firme en su postura de que el acuerdo se debe hacer en etapas. La liberación de los secuestrados debe producirse en grupos, en etapas, y no está dispuesto a aceptar el fin de la guerra a cambio de la liberación de todos, sino un cese de fuego significativo como condición para negociar. Eso significa, en la práctica, que por lo menos la mitad de los secuestrados que están con vida, 10, quedarán 60 días más, o sea, los días del cese de fuego, en cautiverio, en manos de Hamás. La pregunta que plantean hoy varios medios es ¿por qué Israel sí aceptó un cese de fuego frente a Hezbollah en el Líbano, con Irán, el gran enemigo, pero no puede flexibilizar su postura respecto de la Franja de Gaza, recuperar a los rehenes y terminar con Hamás después cuando sea necesario? Y sin duda lo será. La pregunta entonces queda abierta y por supuesto las opiniones son muchas y muy distintas. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Los invito, como cada día, a seguirnos en el canal, a compartirlo, a suscribirse y a formar parte del grupo de amigos de Israel a diario, haciendo clic debajo de este video donde dice
unirse. Gracias nuevamente, que tengamos buenas noticias. Shalom.